¿Quién es la persona más aterradora que has conocido? Un tipo que conocía. Crecí en un barrio chungo. Violencia, drogas, todo eso. El pub del barrio tenía fama de ser un antro y había tipos peligrosos que iban seguido. Tipos que habían usado la violencia y que no dudaban en hacerlo de nuevo. El tipo que conocía, nunca lo escuché levantar la voz ni hacer amenazas. Era anormalmente callado e increíblemente distante. Y tenía los ojos más oscuros, negros como la noche. Cuando hablaba con él, era educado y respetuoso, pero nunca dejaba de sentir que algo helado y sin remordimientos me estaba observando. De vez en cuando iba al pub, y aunque fuera un sábado a la noche lleno hasta las trancas, la atmósfera cambiaba. Los otros lunáticos de siempre lo veían y bajaban el volumen. He vivido un poco y he conocido de todo. Pero nunca conocí a alguien que me hiciera querer ser más educado y cuidadoso que él. Escalofriante. Mi niñera, cuando era niña, estaba casada con un hombre, Mike, que era constructor de urbanizaciones en la ciudad. Tenía una reputación bastante buena por su trabajo de calidad y su rápida ejecución, pero de niño, siempre sentí que había algo raro en él. Como si lo que sea que estuviera ocultando estuviera justo debajo de la superficie y realmente lo controlaba. Nunca fue abiertamente malo o agresivo, solo un poco extraño. Terminó muriendo repentinamente de un ataque al corazón y tomó a todos por sorpresa, incluyendo a su esposa e hijos. Poco después de su muerte, su esposa recibió algunos documentos de un abogado del que nunca había oído hablar y que trabajaba para Mike. Resulta que había asesinado brutalmente a sus padres cuando era adolescente y en lugar de ir a la cárcel, fue enviado a un hospital hasta que cumplió 18 años. Como se había quedado en la comunidad, se le permitió cambiar su nombre y reanudar una vida normal. Nunca le contó a nadie lo que había hecho. Ni a su esposa, ni a sus hijos, ni a una sola alma, excepto a ese abogado que administraba su patrimonio e inversiones comerciales. Yo era bastante aficionado a coleccionar autógrafos y a la lucha libre de la WWE, así que era común que asistiera a firmas con ellos. Un amigo y yo fuimos y conseguimos autógrafos y fotos con Chris Benoit. Era una gran estrella en ese momento, pero no creo que ya hubiera sido campeón. Como dije, he conocido a bastantes de ellos y hay una diferencia entre los tipos que son artistas y los tipos que son luchadores. Benoit entrenó en The Dungeon, que tenía la reputación de formar a algunos de los luchadores más capaces. Lo que nos impactó en ese momento fue, 1, lo sólido que estaba construido, lo cual es muy diferente a solo ser musculoso para la apariencia. No era muy alto, pero era un tipo enorme. Y 2, las cicatrices en sus nudillos. Sus manos parecían que golpeaba concreto por hobby. En el camino a casa y durante años después, hablábamos de él y literalmente decíamos cosas como, hombre, ¿te imaginas si viniera por ti? Literalmente no hay nada que pudiera hacer para detenerlo. Unos años después, me despierto con la noticia de que había asesinado a su familia y luego se quitó la vida. Habiéndolo conocido y tenido esas mismas discusiones, siento que puedo imaginar el terror que sintieron al verlo venir por ellos. Una mujer intentó atropellarme con su coche hace unos meses, lo cual, no me malinterpretes, me ha traumatizado por completo, pero de alguna manera. Una mujer en el estacionamiento de una tienda de comestibles fue más aterradora. Mi perro era manso como el demonio, pero era un gran danés, criado para proteger a su única persona, yo, y perdió la cabeza ladrándole a esta anciana alemana, nunca había escuchado nada igual. Intenté disculparme, pero luego me encontré con sus ojos y, no había nada allí. ¿Así es como se ve un verdadero sociópata?
Su tono era de enfado porque estaba dejando que mi perro de 165 libras le ladrara agresivamente, pero sus ojos no mostraban nada, ni emoción, ni enfado, ni miedo, ni conexión. Fue aterrador. Mi ex estaba conmigo en ese momento y me gritó, era verbal y emocionalmente abusivo, por ser grosero con la señora, cuando era mi perro el que se portaba mal, pero yo realmente confiaba en mi perro en esta situación. Algo andaba terriblemente mal con esta mujer y él lo sabía y estaba tratando de protegerme. Me alegro de no habérmela encontrado nunca más. Solo he conocido a una persona que me dio miedo, lo cual es súper raro considerando cosas. Estaba despierta esperando mi cita médica habitual en la oficina de salud mental. Había un tipo caminando por el vestíbulo con equipo de senderismo completo y un bastón. Afuera hacía calor para usar shorts. Pero el tipo estaba vestido como si estuviera listo para caminar por un parque nacional, lo cual, aún así, no es tan raro ver algo así allí, y sí. Solo estaba balbuceando sin parar sobre no puedo recordar realmente a la recepción, que simplemente lo entretenía. De todos modos, un tipo y su hijo, adulto, entran, y el hijo había sido arrestado recientemente, y estaba hablando de cómo le dijeron que la reunión en la oficina del sheriff era opcional, y él no creía que tuviera que ir. Mientras que su padre le decía que sí, de hecho, necesitaba ir. Sí, dicen eso, cuando arrestaron a mi esposo, tenía la misma actitud. Le enviaron una carta básicamente diciendo esté en la próxima o iremos por usted, así que no, en realidad no es opcional. De todos modos, el tipo senderista escucha esto, decide por alguna razón que necesitaba involucrarse y le grita al padre del tipo algo sobre bueno, tiene derecho a negarse a ir a la oficina del sheriff si no quiere. Pero la siguiente parte, después de que en realidad no le respondieron, fue cuando comenzó a hablar sobre cómo está bien, sé que soy la única persona real en la tierra, todos ustedes están en mi imaginación. Me escondí un poco en mis hombros esperando que mi psiquiatra viniera a buscarme para mi cita pronto. Cuando tenía 20, ahora tengo 38, viajé sola por Ecuador y Perú. Estaba en un pueblito costero en Ecuador, tirada en una banca en una calle llena de gente con unas personas que había conocido. Un viejo grandote, de unos 40 y tantos, se acercó y se metió a la fuerza en la banca, sentándose a mi lado. Estaba demasiado cerca, y me dio miedo al instante. Encontré la manera de salir de la conversación, me despedí del grupo y me levanté para irme. Él me agarró el antebrazo con fuerza, rogándome que me quedara a hablar con él. Me sujetó un rato más, mientras yo estaba súper educada, nerviosa, solo tratando de largarme. Me dejó una pésima sensación. Volví al hostel, me duché y medio que olvidé toda la interacción. Era experta en minimizar mis propios sentimientos y desconectarme de las emociones incómodas, así que olvidarme de lo que pasó fue bastante natural. Más tarde esa noche volví al pueblo, cené, bailé y decidí que era hora de irme a casa. Empecé a caminar hacia el hostel cuando lo vi. Estaba claramente borracho, con un grupo de 3 o 4 hombres más. Estaba aterrada, pero tratando de razonar conmigo misma. No tenía nada que temer, él no me había hecho nada. Solo estaba ansiosa. Bajé la cabeza y esperé que no me viera pasar, pero mido 1,80, soy rubia y bastante grande, así que no soy precisamente discreta. Me vio e inmediatamente fue directo hacia mí. No recuerdo qué se dijo, pero sé que me agarró y no me soltaba. Soy fuerte, pero no tenía nada contra ese tipo. Creo que me congelé, diciéndole una y otra vez que me dejara en paz, pero no me soltaba. Empecé a entrar en pánico y a buscar ayuda, sus amigos solo estaban ahí parados riéndose, pero la calle estaba desierta. Me sentí desesperanzada e indefensa y supe que su intención era agredirme sexualmente. Debemos haber hecho mucho ruido durante la lucha,
porque un grupo de viejitas salieron de uno de los edificios y empezaron a gritarle que me dejara en paz. Le dijeron que habían llamado a la policía, y ahí sí me soltó. Salió corriendo con sus amigos, y unos policías aparecieron poco después. Me llevaron a casa y me regañaron por andar sola por ahí. Me desconecté y me quedé en blanco durante todo el viaje. Me habrían pasado cosas horribles si esas señoras no me hubieran salvado. Estoy tan agradecida con ellas. Me fui de ese pueblo al día siguiente. Mi abuela materna. Viví 15 años con ella. Ella y su cuñada mataron al marido de mi tía y le echaron la culpa a su hermano, que tenía problemas cognitivos. Lo mandaron a la silla eléctrica. La vi darle una paliza a varias personas que le debían plata. Tenía una bola de billar en el bolso y usaba unos anillos de metal gigantes y feos para eso. Siempre sabías que la cosa se iba a poner fea cuando se maquillaba y se ponía sus joyas. También alquilaba a mi hermana, a mí y a mi primito a unos tipos asquerosos. Nos llevaban de compras o le compraban cosas a mi mamá. A uno le gustaba llevarnos a la iglesia. Era bastante asqueroso. Mató al novio de mi hermana por 2,000 pesos, pero pareció una sobredosis. No pasó nada porque éramos básicamente una casa de vicio bastante conocida. También mató a otras personas de esa manera para robarles la plata. Mi hermana y yo finalmente nos escapamos cuando la estaba estrangulando y dándole puñetazos en la cara. La empujé para alejarla de mi hermana y le dije que corriera. Le di un puñetazo a mi mamá en la mejilla izquierda. Se puso furiosa. Sacó un cuchillo de la nada y empezó a atacar. Afortunadamente, estaba más volada que una cometa porque empezó a usar lo que le vendía a todos los demás y yo estaba sobria como una piedra y tenía bastante práctica esquivando los puños de mi mamá. Logré correr después de que me falló de nuevo y salí corriendo de la casa. Lo más jodido es que ya estaba relativamente tranquila cuando nos agarró a nosotras. No me imagino lo que habrá pasado mi madre biológica cuando estaba en su mejor momento. Todavía no la perdono por dejarnos con esa mujer, porque sabía perfectamente quién era y aún así dejó a unos bebés inocentes con ella. Cuando era preadolescente, un montón de motociclistas se mudaron a una casa, a 2 granjas de distancia. Negociaban drogas y armas de forma más o menos abierta y la policía los vigilaba constantemente después de que el líder matara a una oveja encadenada usando 4 rottweilers salvajes que soltó sobre ella por diversión y también llenó todo el sótano de su ex con cemento porque podía. Me contrató, que era un chavo tonto, para cortar el césped y cortar ramas para que pudieran levantar una cerca de malla y gané como 40 pesos, moneda local en la década de 1990. En el efectivo más apestoso que había tenido y tocado. Estoy casi seguro de que consistía en un 50% de mota. Mi papá me detuvo cuando se enteró para quien había trabajado 2 tardes. El líder le disparó a un miembro tiempo después, no pasó nada. Otro miembro se asustó y sopló y no pasó nada como resultado, así que el líder decidió reunirse con el soplón y simplemente hablarlo, en un museo en el 2000. El soplón tenía miedo de no presentarse, así que apareció con una escopeta recortada y decidió simplemente reunirse con el líder y dispararle a quemarropa cuando vio que el líder estaba allí con 4 amigos. El líder murió instantáneamente. Resultó que ninguno de los 4 amigos de la pandilla tenía armas encima, por una vez no estaban mintiendo y fue un intento legítimo de simplemente aparecer y hablar. Pero irónicamente el líder perdió la vida y el soplón recibió 12 años por asesinato. Aparentemente, el líder no solo era un torturador de animales despiadado y jodido, sino que también resultó que había estado contribuyendo anónimamente a clubes locales y pequeñas empresas. Por lo que fue un verdadero rompecabezas mental cuando eso salió a la luz después de su muerte. Probablemente mi primo.
Lo vi estrangulando a un cachorro hasta matarlo cuando los dos teníamos 6 años. La mirada en su cara. Nunca la olvidaré. No tenía vida. Estaba estrangulando a un cachorro con el que había estado jugando 1 hora antes, con la misma expresión que alguien que hace una tarea manual aburrida. Aburrido hasta el punto de la falta de vida. Empecé a gritar por mi abuelo, corrí y lo derribé del cachorro. No importaba, el pobrecito estaba muerto. Todavía no me había dado cuenta, estaba gritando «deja de hacerle daño». Recuerdo que eso sí le puso algo de vida a la cara de mi primo. Estaba furioso conmigo, empezamos a gritar y a forcejear a menos de un pie del cachorro muerto. Él gritó que el cachorro lo atacó y que él se defendió. Probablemente fue la pelea más intensa que 2 niños de 6 años pueden armar. Mordiendo, arañando, incluso ahorcando en un momento dado cuando mi primo me inmovilizó y empezó a estrangularme. Estaba furioso porque lo había pillado. Mi abuelo llegó y nos separó. Mi abuelo le dio el beneficio de la duda a mi primo, ya que mi primo sí tenía algunos arañazos, algunos eran míos. Aunque nunca más se le permitió acercarse a los perros de mi abuelo. Nunca lo he olvidado. Y aunque mi primo pueda pretender que sí, sé que no lo ha hecho. Es un monstruo. Mi hermana. Empezó lastimando animales, pero después empezó a fingir enfermedades. Empezó con epilepsia, luego cáncer. Fingió múltiples cánceres, un montón de cuentas de GoFundMe, etc. En general, es una estafadora. Tiene 3 hijos que afortunadamente le dio al papá, porque los estaba maltratando emocionalmente y como ya eran preadolescentes, creo que no pudo manejar el hecho de que ya no podía controlarlos y mentirles más. Es la persona más aterradora que conozco por lo manipuladora y convincente que es. Tenía a toda nuestra familia creyendo que estaba terminalmente enferma. Era naturalmente graciosa y encantadora y siempre hacía nuevos amigos. Da miedo cómo se metió en la vida de tanta gente y luego se aprovechó y los destruyó lentamente, y luego se fue. Le daba la vuelta a la historia y hacía que los demás fueran los villanos y era muy convincente. Recientemente dejó un mensaje de voz en el celular de mi papá llorando y se notaba que era llanto falso, porque ya lo sabemos. Aunque fue increíblemente aterrador escucharlo. También se internaba en hospitales psiquiátricos y de alguna manera salía rápido, es una persona con ojos muertos, y aún así era encantadora. No tengo contacto con ella desde 2019, pero todavía me caga de miedo. Siempre me da miedo que les haga una jugada a mis padres o a mis otros hermanos. Creo que las personas más normales pueden ser las más aterradoras. Mi primer novio me encerró en su casa durante las vacaciones de verano y me violó varias veces, quitándome la píldora y tratando de embarazarme. Para evitar que me fuera, también dejó suelto a su perro agresivo en su patio. No tenía forma de salir de la situación, sin acceso a ventanas para llamar la atención de los vecinos, sin teléfono móvil en ese entonces, nada, y tuve que soportarlo. Su madre lo apoyó completamente porque estaba igual de loca que él, siempre quiso nietos sin importar el precio. Cuando finalmente logré irme, les contó a todos cuánto me amaba, que soy ingrata por no reconocer cuánto le importo, etcétera, etcétera. Nadie me creyó, y como mi familia no me apoyó en absoluto, no pude hacer que él enfrentara las consecuencias. Terminé con él en público y huí del lugar, me aseguré de nunca volver a acercarme a él, pero perdí los pocos amigos que tenía por esto. Lo último que me dijo fue que es mi responsabilidad complacerlo, y que nadie me creería que me violó solo porque teníamos una relación y se supone que debía querer la suya. Tenía razón. Fue varios años después cuando cambiaron las leyes en Alemania, así que no significa no, incluso en una relación. También les hizo cosas similares a otras mujeres. Una de las mujeres a las que violó
ahora está casada con él y probablemente ya tengan hijos. Hace varios años conocí a un tipo online que se hacía llamar Roy. Me arrepiento de haberlo conocido. Estaba saliendo con una chica, mi amiga, Gracie, y era tóxico con ella. Parecía odiar su simple existencia sin razón alguna. Ella lo dejó por eso y él empezó a difamarla. Sus mentiras incluían que ella lo había engañado, lo había manipulado y le había dicho te mereces morir. Yo la conocía muy bien y sabía que ella no haría eso, no era ese tipo de persona. Él se hizo una cuenta nueva poco después y borró la vieja. Luego la acosó en otra plataforma, ella le rogó que parara, él no hizo caso y hasta involucró a sus amigos. Su ex se estresó tanto y se puso tan mal que casi no podía comer. Y a Roy no le importó. Gracie se suicidó. La cuenta nueva de Roy quedó abandonada. Él tenía 14, ella 15 y yo un poco más. Recuerdo haber visto las mentiras que publicó, pero su cuenta desapareció antes de que pudiera hacer algo. No sé si sus padres se enteraron y le dijeron que dejara internet. Todo esto pasó online y si eso es lo que hizo cuando una novia online lo dejó, no me quiero imaginar lo que haría offline. Su cuenta nueva sigue ahí, abandonada. La bloqueé por si acaso vuelve. Dudo que lo haga. Lo odio. Por su culpa mi amiga ya no está. La mayor parte de mi carrera de enfermería la pasé en unidades psiquiátricas agudas y forenses. He interactuado con demasiados asesinos y violadores para contarlos, pero tenía un equipo detrás de mí y personalmente nunca me pareció aterrador. Un miembro del personal fue asesinado por un paciente unos 6 años antes de que yo empezara en el hospital. La gente verdaderamente aterradora que he conocido ha sido en la vida diaria. Un tipo intentó asesinar a su novia en mi cocina con un cuchillo. Pude convencerlo de que saliera de la casa y la liberó y me lanzó un mazo. Eso fue bien turbio. Debido a que pasé de ser personal psiquiátrico a paciente psiquiátrico, mi estilo de vida cambió y me puso en contacto con gente muy desagradable. 2 tipos balearon el apartamento de mis amigos y al tipo que estaba dentro. Fui atacada en el baño de ese mismo lugar por un tipo recién salido de la cárcel. Afortunadamente, me escapé con moretones. He tenido una vida muy normal, con 3 hijos, matrimonio, casas, carrera, etc., así como más de 6 años en un mundo al que no quiero volver pronto. No me intimido fácilmente, pero he tenido momentos, como el incidente del intento de asesinato, en los que las habilidades que aprendí en forense me salvaron la vida. Especialmente la capacidad de intervenir verbalmente y calmar a alguien. Y la capacidad de confiar en mi instinto de que la situación va más allá de la desescalada verbal y es hora de que los pies hagan su trabajo. Tengo amigos que han matado a otros en casos de homicidio involuntario. Bueno, conocidos ahora. No dan miedo. Lo que da miedo es el tipo desconocido con ojos muertos. Sé de lo que son capaces los humanos, lamentablemente. 48 horas de encierro forzoso con más de 40 heridas de mordedura / apuñalamiento a la víctima. Un policía recibió un disparo a quemarropa en la cara, con los 2 cañones. No comentaré sobre los que lastiman a los niños. Está más allá de lo que la mayoría de la gente debería leer o ver inadvertidamente fotos de autopsias que quedan en una ficha. Voy a decir que el tipo del intento de asesinato fue uno de los más aterradores que he encontrado. Fumaba crack, empezaba a quejarse del calor y siempre me ponía alerta. La mañana del intento de asesinato, agarró un cuchillo grande de mi mostrador y un mazo de 5 libras que estaba junto a la estufa. En cuestión de segundos, tenía a su novia y el cuchillo en la garganta. Estaba alucinando voces y pensaba que estábamos tratando de atraparlo. Le grité a mi entonces novio que se quedara sentado y no se moviera,
y empecé a tratar de convencer al tipo de que liberara a su novia y lo sacara de mi casa. En resumen, lo hice, y tanto la novia como yo salimos ilesas. Fue declarado delincuente peligroso y permanece en prisión. Estaba caminando por un callejón de un mercado cubierto, de noche, en el sur de Taiwán. No había nadie alrededor, pero podía escuchar algo de ruido más adelante y vi una luz encendida sobre uno de los puestos. Nada preocupante, Taiwán es muy seguro y no es inusual que haya algo de actividad a cualquier hora. Cuando me acerqué, vi que era un carnicero cortando cerdos. Estaba sin camisa, con 2 cuchillos grandes de borde redondo en la mano, y luego vi que tenía tatuajes iguales en el pecho de esos mismos cuchillos. Paró lo que estaba haciendo y me miró, sin sonreír, sin emoción, y luego siguió con su trabajo. Eso fue hace muchos años y la visión me persigue hasta el día de hoy. A finales de los 80, llevaba yendo con esta peluquera desde hacía 4 a 5 años, muy atractiva, tatuada, llevaba saliendo con un motero desde hacía varios años. Lo había conocido una vez cuando vino a recoger su coche. Un tipo con muy mala pinta, enorme. Mi cita era sobre las 5, cuando llegué, solo estaba su coche en la casa que habían convertido en estudio de peluquería. Entré. Ella estaba recogiendo sus cosas en una bolsa. Se asustaba mucho con cualquier ruido. Me dijo que su novio había estado entrando a robar en casas y guardando las cosas robadas en su sótano. Ella lo había descubierto, llamó a la policía, el novio desapareció después de amenazarla. Se iba de la ciudad hasta que atraparan al novio. Literalmente terminó mi corte, agarró su bolso y corrió a su coche. Llamé al mes siguiente para pedir cita, no había vuelto y sus compañeros de trabajo no sabían nada de ella. Pregunté a un amigo policía y no lo habían atrapado ni sabían nada de ella.